Pues buenos días, buenas tardes, un día más. Seguimos aquí, ¿verdad? Con nuestra live. Y bueno, y espero que estéis teniendo un feliz sábado y bueno, vamos a empezar. Pero antes de empezar, quería de verdad una vez más agradecer a todas las personas que han estado conmigo durante todos esos días, que mañana será el último día que haré de esa serie de lives y de verdad os agradezco de montón por todo el cariño, por todos los mensajes que me habéis enviado. Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días. Vamos a empezar. Lo que quería hacer antes de hablar sobre el tema de hoy era repasar algo muy rapidito de lo que hemos hablado ayer, ¿no? Que eran sobre esos impulsionadores que nos ayudan a tener esa nueva realidad y que hablamos sobre la importancia de escribir nuestras metas, que es algo fundamental que tenemos que hacer a diario, que tengas testigos de esas metas que te has propuesto hacer, que tengas ese cuadro de las visualizaciones ahí, que lo hagas en tu casa y que mientras estés haciendo siempre tengas ese deseo, esa certeza de que sí, de que eso va a ocurrir. Que siempre hagas las mentalizaciones con el tiempo de los 68 segundos, que es fundamental siempre tener ese tiempo para que podamos estar comunicando nuestra energía, nuestros sentimientos, lo que de verdad sentimos con la matriz divina, con la sustancia amorfa, con Dios, con el universo, con lo que creas tú, pero que de verdad que dediques un tiempo, que no cierres tus ojos y una vez y ya está. No, tienes que estar haciendo eso con dedicación, con cariño y con esa certeza de que sí, de que lograrás. Después, la importancia también de hacer una película en nuestra mente, ¿no? De todo lo que deseamos y así imaginar y siempre sentir si eso nos hace bien o no. Hoy vamos a hablar un poco más sobre eso, pero quería volver a recapitular eso que hemos hablado. Fechas, poner siempre fechas, que es muy importante dejar siempre estipulado hasta cuando deseas determinada cosa, que será el tema de hoy, que será sobre las metas, que vamos a hablar muy profundamente sobre lo que son las metas y las personas que empiezan a procrastinar en su día a día. Y bueno, pero por último, la importancia de tener rituales, ¿no? De dejar poner alarmas en tu móvil para acordarte cómo estás tú, cómo te sientes tú, acuérdate de tu vida, acuérdate de hacer los 68 segundos, son cositas que parece que son cosas que no tienen importancia, pero no, de una vez que empieces a practicar todos esos rituales, verás que sí que lograrás materializar toda esa vida que deseas para ti. Bueno, y hablando ahora sobre nuestra live de hoy, sobre lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre metas y procrastinación y la importancia de tener metas en nuestra vida. Yo quería empezar hablando sobre lo que ha dicho Napoleón Hill en ese libro, La Ley del Triunfo en portugués, pero Las Leyes del Éxito aquí en España, si queréis, se llama La Ley del Éxito. Y el autor dice que la importancia de establecer metas, él dice que en realidad no son metas, son objetivos. Metas es el camino que tienes que hacer para llegar hacia ahí. Pero cuando estableces objetivos, mirar la importancia que da Napoleón Hill para la importancia de establecer objetivos. Él dice, cualquier objetivo definido, fijado en tu mente y en él hay mantido, teniendo la determinación de realizarlo, acaba por saturar todo su subconsciente hasta que influencia automáticamente una acción física de tu cuerpo para la realización del referido propósito. Y después sigue, ¿no? El objetivo principal después de elegido deberá ser escrito y puesto en un lugar donde pueda verlo por lo menos una vez al día. Por eso la importancia del cuadro de la visualización, de escribir las metas. Un autor que ha hablado con tantas personas, los más importantes, los más ricos de los Estados Unidos en su época, y cuando dice para qué tenemos que hacer eso, para que podamos lograr lo que deseamos, de verdad, si no hacemos eso es porque no estamos de verdad creyendo que sí que eso es posible. Después al final él dice, eso tiene por efecto psicológico impresionar tu subconsciente de la persona, ¿no? De tal manera que ella empiece a aceptar ese propósito como siendo de verdad un lema, como siendo de verdad algo que sí que tiene que seguir, que sabe que es por ahí y que no importa cómo esté su situación día a día, pero que sí que va a lograr. Y bueno, y delante de todo eso, ¿no? Lo que hemos aprendido yo y las personas con quien estoy estudiando, con mis mentores de ahí de Brasil, principalmente a Bruno Jiménez, que siempre hablo de él, pero sí, él es la principal persona que me está impulsionando a seguir y él siempre ha dicho eso, que tenemos que establecer siempre objetivos
cortos y largos, ¿no? Objetivos de corto plazo, que son metas de objetivos de 90 días y objetivos de 3 años. Y es muy importante que empieces a poner objetivos en tu vida, porque una persona que no tiene objetivos en la vida, ¿qué transmite esa persona a la matriz divina, a Dios, al universo, ¿no? Que no sabe, es como si estuviera en un punto y no sabe por dónde seguir. Tienes que empezar a establecer objetivos en tu vida y tienes que determinar objetivos para 90 días y para 3 años. Y una cosa muy importante aquí que quería dejar muy claro es que tienes que poner objetivos que sean difíciles de realizar en ese momento que estás haciendo, no cosas que son sencillas, porque tienes que salir de esa situación fácil, ¿no? Que estás tú. Si empiezas a poner objetivos que paras y piensas, pues mira, eso es difícil de lograr, pues tienes que poner objetivos de esa manera, no objetivos que son más o menos fáciles de lograr. Y los objetivos de los 90 días son, y tanto los de los 90 días como de los 3 años, son objetivos que puedes poner no solamente en relación a prosperidad, a tener una vida próspera, pero objetivos que tengas, que salgan de ti, de tu corazón, pero no solamente relacionados a la prosperidad financiera. Mejor me explico así de esa manera. Sea un cambio en tu físico, sea un cambio en la manera con que hablas con las personas, sea un cambio, sí, de verdad en tu vida próspera, pero tienes que poner, sí, esos objetivos de corto plazo y de largo plazo. Hola, Nisa. Hola, Catarina. Muito obrigada. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a seguir. Bueno, pues muchas gracias y voy a seguir. Y tenemos que conmemorar nuestras conquistas, porque eso es algo muy importante, porque muchas veces parece que es algo tan sencillo y que, bueno, eso es fácil y no conmemoras. Y no, tienes que conmemorar, porque mientras conmemoras con algo sencillo, ¿qué estás emitiendo? Siempre es la importancia, ¿no? De conmemorar, de emitir. ¿Qué estás emitiendo a Dios o al universo? Esa alegría, esa vibración elevada, y es una información de que quieres más de eso. Cuanto más conmemores, más tendrás oportunidad de conmemorar, más cosas buenas vendrán hacia ti para que conmemores más y más. Bueno, metas con objetivos definidos, sí, tenemos que poner mucha clareza, no es y con fechas, y es muy importante, cuanto más claro seas tú en tus metas, más tienes que imaginar, ¿no? Cuando hablas con un niño pequeño, si él te dice, pues yo tengo hambre, pero si él te dice, yo tengo hambre, yo quiero comer determinada cosa, todo es más fácil, ¿no? Y es así que tienes que actuar tú también. Tienes que determinar con los mínimos detalles, con las cosas más importantes que veas tú, pues yo quiero eso en tal fecha y eso tiene que ser así. Da igual que pienses, pues eso creo que es demasiado, ¿no? Explicar tanto, pero no, es muy importante. Cuanto más claro seas tú, cuanto más clareza tengas tú, cuanto más clareza envíes tú al universo, será más fácil de lograr todo eso que deseas para tu vida. Sí, mantener siempre la sintonía elevada, eso también es algo muy importante que tenemos que seguir, y esa sintonía elevada muchas veces nos cuesta, ¿no? Porque muchas veces durante ese tiempo, ¿no? Que aún no has logrado esa meta, que aún no has logrado ese objetivo que tanto deseas, vendrán situaciones que muchas veces son difíciles de seguir. Y no solamente seguir, de mantenerte con esa energía elevada, pero tienes que acordarte siempre de eso. Aunque sea muy difícil, aunque sea casi imposible muchas veces, tienes que pensar, yo tengo que mantenerme elevado. Es mi sintonía elevada, es esa energía positiva, es esa vibración elevada que va a hacer con que eso que yo deseo llegue hacia mí. Por eso que tienes que sí vigilar todos los días cómo he actuado yo delante de esa situación. He sido capaz de mantenerme con esa energía positiva aunque me haya pasado eso. Si os acordáis de unas de las lives anteriores que hemos hablado sobre esa regla, ¿no? De la vibración, ahí es donde estás, siempre presente en el presente. Estoy bien aunque la situación no sea lo normal estar bien, y tienes que ser fuerte y mantenerte así. Pero que es ahí donde vas a hacer la llave, vas a girar esa llave y vas a hacer con que todo empiece a fluir de otra manera hacia ti. Sí, ese mapa para seguir. ¿Qué es ese mapa para seguir? Es el camino que tendrás que hacer para lograr ese objetivo. Yo voy a volver a hablar de cuando era yo que era pequeña y así era gordita y tal, y muchas personas que pueden pasar por alguna situación así. ¿Qué tengo que hacer yo
para poder adelgazar? Pues tengo que dejar de comer tanto carbohidrato, pues no lo sé, tengo que hacer más ejercicio, tengo que, ¿ves? Haces el camino y cuando haces el camino todo es más fácil. Cuando estableces cuáles son los pasos que tienes que dar, eso es más fácil incluso para tu cerebro, porque tu cerebro siempre quiere que estemos en esa zona de confort, ¿no? Pero a partir del momento que ya estableces los pasos necesarios para seguir, todo eso es más fácil y ahí sí logras hacer, porque ya sabes por dónde tienes que ir. ¿Veis la importancia de tener un tiempo, de pensar, pues mira, yo quiero eso? Ya lo sé, puede costar al principio de poner las metas, de establecer qué tengo que hacer primero y después, pero eso te va a ayudar, vas a hacer con que sea un camino más fácil de seguir. Y por último, el circuito de la autosugestión para establecer las metas, ¿no? Cuando digo autosugestión es que miras a una persona que por ejemplo, ¿no? Que ha adelgazado, es una persona, ¿qué hizo esa persona para llegar hacia ahí? Pues voy a seguir lo que ella hizo y me voy a imaginar ya así. Pues si quieres tener esa vida más próspera, empieza a mirar las personas que han sido prósperas, las personas que han logrado esa vida próspera. ¿Qué han hecho ellas? ¿Cuáles son los pasos que han estado haciendo, no? ¿Cuál fue el camino? Y empieza a seguir y empieza a establecer, poner esa nueva imagen de ti, haciendo todo eso lo que hizo esa persona y así será mucho más fácil de seguir. Bueno, y ahora voy a hablar sobre la procrastinación. Hola Ernesto, buenos días. Muchas gracias por estar aquí también. Pues bueno, la procrastinación es algo que nos frena muchas veces. Porque aunque sí que quieras mucho determinada cosa, no eres capaz de salir de ahí, de ese punto. Y eso es muy fuerte porque eso ocurre contigo, ya ha ocurrido conmigo y sigue ocurriendo conmigo. Pero cuando tienes eso, ¿y qué es procrastinar? ¿No? Porque muchas personas puede ser que no sepan qué es la procrastinación. Procrastinación es dejar de hacer algo que tenías que hacer en el día de hoy o una meta que has establecido y empiezas a poner otras cosas en su lugar. Pues por ejemplo, ¿no? Si tienes que hacer una exposición de un trabajo, no lo sé, tienes que estudiar, tienes que planificar todo eso y empiezas a poner cosas que no son tan importantes al principio y empiezas a, pues mira, antes tengo que recoger eso aquí en casa, pues yo tengo que hacer esa llamada y empiezas a poner cosas que en verdad no son tan importantes, pero es como si fueran excusas, ¿no? Pues yo he tenido todo el día lleno y no he podido hacer lo que tenía que hacer. No, tienes que fijarte ahí porque estás procrastinando y estás dejando de hacer lo que tenías que hacer. ¿Y cuáles son los principales motivos de la procrastinación, no? Uno de los motivos de la procrastinación que sí que he puesto aquí, que es el miedo. Todos tenemos miedo, yo tengo miedo y todos van a seguir teniendo miedo. Es imposible tener una persona en ese mundo que no tenga miedo, pero tienes que tener ese coraje, ¿no? Tienes que ser superior a ese miedo. Tienes que pensar, pues sí, vale, pues yo sí, saber que tienes miedo, ¿no? Tener esa conciencia, por eso que siempre digo yo y vuelvo a decir, conciencia del presente en el presente. ¿Qué sentimiento tengo yo? Miedo, pero ¿por qué tengo ese miedo? ¿Qué me está haciendo tener ese miedo? Pero aunque tenga yo ese miedo, voy a seguir. Aunque esté con muchos nervios, pero voy a hacer el trabajo que tengo que hacer. Aunque me cueste mucho determinada cosa, pero voy a hacer. Tienes que ser consciente del miedo, pero tienes que tener el coraje de ultrapasar ese miedo. Es muy difícil, muchas veces sí, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco, a partir del momento que tienes la conciencia, que es lo que digo yo, cuando tienes la conciencia del sentimiento que tienes tú, ya empieza a ser más fácil. A partir del momento que sepas del miedo, bueno, sí, ya lo sé, pero voy a seguir. Será más fácil para seguir, ya veréis. La otra cosa que te causa la procrastinación es la falta de la clareza de los objetivos, ¿no? Cuando no tienes clareza de verdad de lo que quieres, pues imagínate, ¿no? Pues sí, yo quiero tener una vida próspera, pero en realidad creo que el dinero no es tan importante. ¿Veis? Empiezas a mezclar. Aunque quieras sí tener esa vida próspera, tienes esas creencias limitantes dentro de ti que te impiden de proseguir y así, pero tienes que eliminar primero creencias limitantes, como ya hemos hablado, tener esa conciencia de esas creencias limitantes, eliminar esas creencias
creencias limitantes y tener clareza. No, es eso que quiero. Yo quiero prosperidad en mi vida, pues voy a seguir. Cueste lo que cueste, pero da igual lo que me digan, da igual lo que he escuchado, pero seguiré. Es muy importante. A partir del momento que dejas el miedo, empiezas a tener clareza, empiezas a dejar de procrastinar. Y el último punto es la falta de motivación. La falta de motivación también va a mí parece que es una mezcla, ¿no? Del miedo y más de la falta de la clareza, porque cuando no tienes clareza, no eres tan motivado, ¿no? No tienes esas ganas de seguir. Por eso es fundamental tener clareza y la motivación. Pues yo sí quiero tener, pues, por ejemplo, otra motivación para la prosperidad, ¿no? Pues yo quiero tener prosperidad. ¿Y qué me motiva a tener prosperidad? Me motiva a tener prosperidad para tener una vida mejor para mis hijos, para poder hacer cosas que me gusten de verdad. Tenéis que escribir. Es muy importante escribir. Tenéis que coger un cuaderno y escribir. Cuaderno de mi nueva vida, cuaderno de mi vida próspera y empezar a escribir. Escribir. ¿Qué me hace? ¿Cuáles son los motivos que me hacen tener ese deseo dentro de mí? Y de una vez que empiezas a tener clareza, de una vez que empiezas a ultrapasar todos esos miedos, de una vez que tengas esa motivación de verdad grande dentro de ti, vas a empezar a dejar de procrastinar, ya veréis. Sí, sobre el miedo. El miedo ya hemos hablado que el miedo sí, el miedo nos paraliza, el miedo nos bloquea, el miedo nos impide, ¿no? Nos impide de hacer lo que tenemos que hacer. Pero sí, tienes que, como he dicho, la conciencia del miedo es el principal punto para empezar a sobrepasar ese miedo, ¿no? A actuar. A partir del momento que actúas, el miedo sí sigue, pero sigue ya en una frecuencia más baja, te sientes más fuerte. No, yo sí he sido capaz de ultrapasar ese miedo una vez más y otra. Y cuanto más veces hagas determinada cosa, ese miedo, ese sentimiento, esa sensación, más blandito se va quedando, ya veréis. Eso ocurre conmigo, ha ocurrido muchas veces y seguirá ocurriendo. Es entrar en acción para eliminar ese miedo dentro de nosotros. Sí, y bueno, es lo que tenía que decir, que cuando empezamos a hacer, sí, que ya hemos hablado, que cuando empezamos a procrastinar, ¿no? Que no hacemos lo que teníamos que hacer, que empezamos a poner un montón de excusas y en fin, no es eso que queremos en nuestra vida. Tenemos que poner ese plan de verdad, de lo que quiero en mi vida, de las metas, de los objetivos, de las motivaciones, tener esa conciencia del miedo y dejar, sí, empezar a seguir. Y esa clareza de las metas es muy importante y siempre, como ya he hablado hace algunas lives, hace algún tiempo, cuando cumples una meta, tienes que sentirte muy feliz y enseguida sustituir esa meta por otra, ¿no? Siempre tienes que tener 3 metas de 90 días, 3 metas de 3 años. Conmemorar esas pequeñas metas, aunque sean muy pequeñas, aunque sean logros muy pequeñitos, pero sí conmemora que estás enviando esa señal que hemos hablado al principio al universo de que sí, de que quieres más de eso. Y parar y pensar. Muchas veces sí, pones una meta de 3 años o quizás mejor diciendo una meta de 90 días, ¿no? Y después de esos 90 días paras y piensas, pues yo no sé, creo que de verdad no era eso que yo quería. Y no pasa nada. Es tu vida, pues claro que puedes cambiar. Pues cambia. Si no te sientes bien, creo que ya he hablado ayer un poco sobre eso. Tienes que sentirte bien con esas metas que has establecido, porque sale de dentro de nosotros, ¿no? Lo que de verdad tenemos que ser, lo que de verdad tenemos que seguir en nuestra vida. Y si dentro de un tiempo ves que esa meta no es de verdad lo que querías, no tengas esa obsesión, pues he puesto esa meta y tengo que seguir. No, tienes que tener esa... como digo yo, esa simplicidad en decir, pues me he equivocado y no pasa nada y cambiaré. Bueno, pues yo de verdad espero que sigáis haciendo esas cosas que os estoy enseñando. Para mí, desde que estoy aprendiendo todo eso, ha sido un cambio muy grande, una transformación muy grande en mi vida. Y espero de verdad así contribuir con vosotros para que sí que también tengáis esa vida muy próspera, muy bonita y que podáis sí establecer metas y que podáis cumplir y también podáis ver si de verdad es eso que queréis o no para vuestras vidas. Bueno, muchas gracias por estar aqui. Muito obrigada, Mário. Muito obrigada, Undina. Muchísimas gracias, Ernesto. Muito obrigada, Catarina. Muchísimas gracias, Nisa. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo un día más. Y bueno, y nos vemos mañana. Un besito a todos. Chao, chao.